Seguimos con más información, gracias por la compañía. Recuerde que puede seguirnos también a través de las redes sociales y que luego todas nuestras entrevistas van directamente a nuestra página de Facebook para que pueda reverla en cualquier momento. Bueno, ya le decíamos, vamos a hacer una breve contextualización. Desde el año pasado se viene hablando sobre lo que sucede con la Biblioteca del Bicentenario, bueno, en realidad también con el CIS. Varios temas se abordaron con los cambios de directores que hubo en ese momento. Sabemos que el año pasado fue funesto para todo lo que tiene que ver con cultura y con muchos otros temas también. Y nosotros tenemos pues la suerte, la posibilidad de poder conversar con Giovanni Samanamut, es su último director, y en esta medida lo que nos interesa hablar es sobre lo que va a suceder prontamente con el centro. Giovanni, gracias por estar acá, bienvenido. Gracias, Araí, por la invitación. Te agradezco. Bueno, vamos a ver, Giovanni, empezaremos por la parte más general para ir como que centralizándonos en detalles. Llegas a asumir la dirección de este centro tan importante para Bolivia, tan importante también para Latinoamérica, porque sabemos que es uno de los proyectos más grandes en el ámbito de la editorial, de publicar además textos importantísimos para nuestra historia, de cara al Bicentenario. ¿Cómo recibes este centro y cuáles son los primeros aspectos que empiezas a trabajar? Bueno, como saben ustedes, el asunto del golpe ha sido fundamental para poder desarmar muchas estructuras que se habían creado el 2019, y entre esas el CIS y todo el proyecto que conlleva el CIS, en este caso la Biblioteca del Bicentenario. Cuando me hago cargo en marzo, el problema ha sido que inmediatamente después, es decir, casi 3 días después de que me hago cargo, empieza la cuarentena rígida. En ese momento lo que teníamos era a disposición muchos textos en cola, tanto del CIS como de la BBB, y evidentemente no teníamos todavía el personal que estuviera trabajando, aunque hemos podido una pequeña coordinación para que muchos de los editores puedan llevarse los textos y trabajarlos internamente. A raíz de todos esos problemas, incluyendo el cierre del Ministerio de Economías, que implicó justamente el cierre del depósito legal, ese era un problema fundamental. Claro, que fue la primera lucha, bueno, después del CIS y la BB, continuó el tema del depósito, ¿no? Claro, porque no, como sabemos, no podemos sacar textos si no tienen ISBN y claro, depósito legal. Entonces, como esto se cierra más o menos en junio, todos los textos que pudimos inscribir hasta ese momento fueron los que terminaron siendo publicados, pero una vez que se reabre después, recién se vuelve a inscribir. Es decir, esa era la primera dificultad, que no había una apertura del depósito legal para poder inscribir los libros y luego publicarlos, ¿no? Entonces nos quedamos ahí en cola con muchos textos editados y terminamos simplemente publicando 3 de la BBB y 7 del CIS, ¿no? Entre los 3 de la BBB está Añejarías y la obra reunida de Augusto Guzmán. Le hemos publicado el año pasado la obra reunida de José Antonio Arce, pero no está todavía presentada, pero ya lo hemos presentado y editado el año pasado, así que estamos esperando la inauguración o el relanzamiento del CIS febrero para poder presentar este texto que nos ha quedado en cola del año pasado. Perfecto. Cuando hablas de entrar a asumir un cargo como el de este centro y que luego te toque el tema de la cuarentena, ¿te refieres básicamente a todos los procesos que se tienen que hacer para continuar con la publicación, con la edición de un texto? Es decir, la presencia de los editores, todo el movimiento que se realiza dentro. Te pregunto, porque pueden pensar, bueno, se puede hacer a larga distancia, pero no es tan así cuando hablamos de una publicación de este Claro, el tema es que la BBB tiene muchas particularidades, entre ellas los derechos de autor que impliquen sesiones de las fotografías de las tapas o las fotografías de interior. Todo ese es un asunto, no solamente es diagramar y editar, sino también es buscar derechos de autor que te puedan ceder de algunas fotografías que están en los textos antiguos, porque son textos seleccionados de hace en 200 ejemplares y evidentemente algunos tienen tiempo, hay fotos originales, incorporación de nuevas fotos, y eso implica un trabajo puerta a puerta porque hay que ir con el autor, con los dueños de los derechos de autor, todo un proceso muy largo que incluso para mí ha sido un aprendizaje porque no tenía un claro conocimiento del detalle de lo que implicaba este tipo de colección, ¿no? Todo eso, más el cierre del ministerio en junio, ha implicado un retraso muy fuerte, muy fundamental. Sin embargo, el trabajo de edición ha continuado y por lo tanto tenemos muchos textos en cola. Por poner simplemente ejemplos de números, en el CIS tenemos solo del CIS 7 libros en cola ya para publicar y casi 8 o 9 de la BBB, ¿no? Entonces, esos están en cola. Y según el cronograma, seguramente vamos a partir de este año empezar a publicarlos y a ponerlos a disposición del Giovanni, público. te interrumpo un minuto.
Gracias por esperarnos unos minutos. Nos encontrábamos conversando con Giovanni Samaramut sobre lo que ha sucedido con el CIS, con la Biblioteca del Bicentenario. Nos estaba comentando Extracámara todo el proceso de esfuerzo que habían hecho el pasado año para, pese a todas los imprevistos que hubo en relación con el cierre del Ministerio de Culturas y Turismo, continuar trabajando, continuar con la presentación de los textos que ya tenían el tema del derecho de autor resuelto. Giovanni, cuéntanos sobre ello. ¿Cómo llevar adelante un proyecto así que además el público y los lectores esperan mucho de él, espera que se cumpla toda la planificación a cabalidad y a veces no se toman en cuenta en estos temas administrativos que en el camino como que no dejan que se cumpla, ¿no? Bueno, aparte del golpe, la pandemia son dos cosas que han modificado tremendamente, ¿no? Pero la perspectiva que tenemos ahora, obviamente a través de lo que dice el vicepresidente David Choquehuanca, es tratar de acelerar, porque tenemos solo 43 textos de 200 para el 2025, entonces es un tiempo muy corto, ¿no? Entonces vamos a tratar de acelerar porque ya hay un trabajo de edición adelantado y ese trabajo de edición adelantado nos va a permitir, digamos, tener una secuencia más rápida de publicación y así la gente pueda tener los textos y además, sobre todo, cumplir con el compromiso del 2025. En esa medida, para pasar, digamos, de lo que sucedió el año pasado a este año, están continuando con la planificación que ya me habías comentado y se está como que utilizando también las plataformas virtuales para continuar con este proceso de presentación, pese a que no se puede hacer presencialmente. Claro, tenemos, por ejemplo, este texto de la obra reunida del sociólogo José Antonio Arce, que ya está publicado, el año pasado lo hemos publicado, pero lo vamos a presentar en febrero. Tenemos la obra reunida de Adela Zamudio, que ya hemos trabajado, está prácticamente definido, la antología de la coca, Guarizata, la obra reunida de Jürgen Richter, etcétera, la obra reunida de Franz Tamayo. Tenemos 7 textos más listos ya para entrar a la edición, más el tercero, que es la presentación de José Antonio Arce. Estaríamos hablando de 8 textos básicos, sin tomar en cuenta los nuevos que seguramente de aquí a 2 meses, vamos a ver qué es lo que vamos a presentar en el último semestre del 2021, ¿no? Para apresurar, como decías al principio, es necesario tener el equipo completo. ¿Estás contando en estos momentos con el equipo necesario o al menos imprescindible para llevar adelante? Lo bueno es que tenemos ya la estructura ya mejor definida. Lo bueno es que estamos empezando con el proceso de incorporación de las personas que han trabajado el año pasado con eficiencia, porque el tema de la BBB es un tema muy complejo. No es una edición nomás normal. Hay gente que es especialista en cierto tipo de obra, en poesía, en literatura o en historia, y además tiene un conocimiento de la obra previa. Ese es el requisito para editar, no es solamente una edición genérica, digamos, aunque evidentemente también contamos con ese tipo de personal. Entonces, aparte está la parte que te decía de la cuestión de los derechos de autor, de las fotografías, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy difícil, muy complicado, muy minucioso, pero que es importante y necesario hacerlo y concluirlo, ¿no? Claro. Luego, Giovanni, el paso de la publicación en física al ámbito de la digitalización. Sabemos que la biblioteca posibilita que se puedan descargar varios textos. Desde el principio ha sido así. Creo que después de cierta aceptación de los mismos autores, de los mismos editores, ¿cómo están trabajando con ello? No, el año pasado hemos priorizado en eso y es precisamente por esa razón que todos los acuerdos que estamos haciendo involucran la obra en el ámbito físico como en el ámbito virtual, así que creo que no va a haber ningún problema para descargar, pero hay textos que son gigantescos. Por ejemplo, esta ontología de la coca son 1200 páginas, ¿no? Y si bien uno puede descargar, leerlos después y manejarlos, no es tan fácil como tenerlo en físico. Entonces hay un sinnúmero de elementos, pero a disposición de las personas en el ámbito físico y en digital no va a haber ningún problema, ¿no? Perfecto. Me decías también, Extracámara, que como institución se han acomodado a la circunstancia, a la situación que vivimos hoy en el mundo entero, y en esa medida han habilitado la posibilidad de que se puedan enviar los textos que el público quiere comprar, interesado en ello, el llamado delivery desde el ámbito cultural. Desde el año pasado ya hemos trabajado en el delivery, entonces lo vamos a mantener, porque mientras se mantenga el tipo de cuarentena, por lo menos flexible, hay la posibilidad, hay gente que es mayor, sobre todo hay muchas personas que son coleccionistas de algunas de las obras, y necesitan y quieren, siempre requieren y no pueden salir o tienen alguna dificultad, etcétera, etcétera. Existe el delivery, está ahí en la página web del CIS y de la BBB, así que vamos a mantener el delivery, que en muchos casos no ha tenido costo, porque nosotros hemos trasladado directamente. Dependiendo de la circunstancia, de la situación y de la distancia, es probable que solamente se asuma el costo del texto, ¿no? Es un elemento también competitivo, porque conozco que hay otras librerías que igual están enviando sin costo, así que me parece genial.
Estamos en eso, además que los costos, como saben todos, están subvencionados, ¿no? Claro. Cuesta mucho menos de lo que costaría el trabajo real que se emplea en la publicación de estos libros. Claro, ¿no? y tomando en cuenta que en algunos casos lo publican tapa dura, tapa blanda y tienen como que cierta diferencia. Ahí es donde hemos tenido dificultades con la publicación de tapas duras, porque eso ha implicado todo un proceso mayor de contratación y para poder alivianar la carga, el año pasado hemos sacado textos todos en tapa blanda, ¿no? Este año estamos en estudio, tenemos proyectados los textos en tapa blanda, pero la dura todavía estamos en proceso de evaluación y porque lo más importante, creo yo, es que existan los textos, que exista la colección, que la gente los pueda adquirir. Ya la especialidad de la tapa dura es algo que hay que evaluar, no es que no queremos, pero es algo que hay que evaluar, ¿no? Es un tema también de estética y como tú decías, los coleccionistas buscan constantemente tapa dura porque evidentemente el texto tiene otra dimensión, ¿no? Claro, es ese plus específico de tener un texto tapa dura y la colección. Hay gente que conozco que tiene todos los textos en tapa dura, ¿no? Salvo los del año pasado que no han salido. Entonces nos han pedido que lo hagamos, pero vamos a ver, es un tema también que tiene que ver con la logística, con la visión nueva y por el momento queremos cumplir y luego vamos a ver si ese plus también lo vamos a poder cumplir, porque hay que tomar en cuenta que las últimas 2 o 3 publicaciones no tienen tapa dura, entonces también hay que cubrir esa parte, ¿no? Entonces es un tema que lo vamos a analizar y lo vamos a ver porque también hay un comité de la BBB con el cual nos tenemos que reunir porque también tenemos que hablar con ellos, vamos a ver en qué situación quedamos y en función de lo que acordemos y la línea que tengamos también de la vicepresidencia, vamos a dar cabida a esa opción, ¿no? Genial. Giovanni, además de la vía virtual que posibilita que las transmisiones lleguen al mundo entero, ustedes también han tenido presentaciones en otros departamentos con el objetivo también de llevar estos textos a otros espacios, inclusive espacios que están más relacionados con la misma obra que se está publicando. Claro, hemos ido a Cochabamba, hemos ido a Santa Cruz y hemos ido a Tarija, pese a todas las condiciones. Nos ha sorprendido que ha habido una respuesta, ¿no? Con las condiciones de seguridad, obviamente, que se tienen que tomar en caso por el rigor, ha habido, sin embargo, presencia de gente y que esperaba que el CIS vaya y presente los libros y gente que se ha llevado cajas de libros, incluso en Cochabamba. ¿Por qué? Porque no había una sed de poder buscar esas referencias bibliográficas. Entonces, si las condiciones no mejoran, la pandemia se agudiza, el tema del confinamiento también, nosotros ya hemos manejado esa estructura el año pasado, así que tranquilamente podríamos volver a ir a los departamentos y abrir espacios para la venta directa al público, ¿no? Excelente. Lo que resalta, Giovanni, de tu gestión desde el año pasado es digamos, el carácter de estabilidad que le has dado a la institución después de tantos ires y venires, después de tantas publicaciones, tantos anuncios de prensa que no se sabía cuáles eran finalmente los objetivos, si destruir o construir o aportar en el ámbito comunicativo. Aún no queda claro todavía la posición de algunos medios de comunicación. Eso resalto y en cierta medida pues está trabajándose en esa estabilidad tanto del equipo editorial, desde el mismo comité directivo y todo lo que continúa, digamos, en esta cadena. Claro, básicamente eran algunas denuncias de carácter anónimo y obviamente eso puede tener cualquier fuente, pero es fácil verificar los gastos, los procesos, porque todo lo que se hace, como es parte de una entidad pública, están sometidas a cualquier tipo de auditoría, así que hay los papeles, todo el trabajo que se ha hecho, toda la revisión editorial que se ha hecho, hemos tenido el cuidado de tener un registro digital de todo lo que hemos hecho desde marzo hasta ahora. O sea que cualquier persona que quiera observar si el trabajo ha sido o no ha sido eficiente, ahí están los borradores, todo digitalizado de las ediciones, del trabajo de seguimiento editorial, del trabajo de publicaciones, están en vivo todo lo que se ha presentado, así que ahí está para que cualquier persona pueda revisar sin ningún problema y evaluar cómo se ha dado una gestión tan irregular como la del año pasado. Lo más transparente posible, excelente. Sí. El último dato, ¿cuáles son los próximos textos que van a estar presentándose? Bueno, primero tenemos esto de José Antonio Arce, que ya está publicado y hay que presentar. Luego tenemos la obra reunida de Adela Zamudio, de Jürgen Risten, Warisata, la escuela Ayo Yutama, que es un libro fusionado, Charcas, orígenes históricos de la sociedad colonial, Antología sobre la hoja de coca, este libro gruesito de 1200 páginas, El regreso de los antepasados y la obra reunida de Franz Tamayo. Esos son los textos exclusivamente de la BBB que van a ser publicados, ya están terminados, están en la última etapa y van a ser publicados secuencialmente y vamos a ver en qué orden lo hacemos. En el CIS tenemos textos como Regenerar la raza, que son estudios de un doctorado sobre la
de los años 1900 a 1930 sobre la política educativa en Bolivia, Cuerpos Disponibles, un libro sobre el golpe de Estado, que ha sido lo que hemos producido el año pasado, que lo vamos a presentar este año, y también yo diría un texto que es Poder y Correlación de Fuerzas Hegemónicas, que es un trabajo muy antiguo en el CIS del 2008, o digo, desde 2010-2011, y que habla del tema de lo que ha pasado en el golpe cívico-prefectural del 2008, así que ese es un texto importante. Esos los tenemos como ya también editados y vamos a ver con qué secuencia los vamos a presentar, ¿no? Excelente, te agradezco mucho, Giovanni. Gracias, Saray, a ti por la invitación. Muy bien, vamos a seguir de cerca lo que suceda con la Biblioteca del Bicentenario y el CIS. Recuerde que las posibilidades de acceder a estos textos son amplísimas. Recuerdo que la última vez que se utilizó el tema de la billetera móvil para el aguinaldo, se pudo también acceder a la compra de los textos a través de esta billetera, así es que las posibilidades son amplias. El costo es bajo, es costo de impresión y el contenido invaluable, sin duda alguna. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más, no se nos vaya.